Muy bien, jóvenes, en esta ocasión vamos a dar inicio a lo que es la unidad número 5, que es resolución de triángulos oblicuángulos. Para iniciar, el primer tema que veremos es el 1.1 y se llama razón trigonométrica. Y nos dice ahí que se consideran los segmentos de recta OA, este segmento que va desde OA, el otro OB, y el ángulo formado entre ellos, cuya medida es θ. Ahora bien, dice que sobre OB se va a trazar un punto Q y se traza un segmento que es perpendicular a OA, es decir, que aquí se forma un ángulo de 90 grados. Ahora bien, dice que se va a definir por P el punto de intersección entre el segmento perpendicular a OA, como se muestra en la figura. Entonces, ¿qué es esto que vemos acá? Ahora nos dice que del triángulo rectángulo OPQ se definen las razones siguientes. Miren, PQ sobre OQ. También tenemos la otra razón que es OP sobre OQ. Y la otra que es PQ sobre OP. Son esas tres razones las que se definen. Ahora nos dice que justifiquemos que las razones definidas no dependen de las longitudes de los lados del triángulo rectángulo OPQ. Para nuestra demostración, dice que se va a tomar un punto Q', que siempre va a pertenecer al segmento OB. Este es el punto Q', y a partir de ahí se va a trazar un segmento que se va a hacer perpendicular también a OA, y que ese punto P donde corta el segmento OA se le va a llamar P'. Ahora se nos han formado dos triángulos, el triángulo OQP y OQ'P', y estos triángulos son semejantes, es decir, el triángulo OQP es semejante al triángulo OQ'P'. ¿Estamos? Y cuando son semejantes, se va a cumplir lo siguiente, miren, que PQ, ¿estamos? Sobre P', Q' es igual a OP sobre OP'. También se va a cumplir que OQ, que eso es igual a OQ sobre OQ'. Se está estableciendo la proporción entre sus lados correspondientes. Eso es lo que se define acá. Ahora bien, de todo esto, yo puedo definir que entonces PQ sobre P', Q' es igual a OQ sobre OQ'. Que es, estoy relacionando este lado con este, ¿verdad? Y de ahí yo puedo deducir, este P', Q' me lo llevo al otro lado acá, al numerador, y este OQ se intercambian entre ellos, al final nos queda esto. ¿Estamos? Y lo mismo se hace con los otros dos lados restantes y al final nos va a quedar lo que queríamos demostrar en un inicio. Es decir, que PQ sobre OQ con OP sobre OQ y PQ sobre OP no dependen de las longitudes de los lados del triángulo, porque yo puedo seguir trazando más segmentos acá para generar nuevos triángulos y al final lo mismo voy a obtener. Entonces no depende de la longitud de los lados. Para este caso, lo que nos interesa rescatar también es esta definición. Dice que CABC un triángulo rectángulo. Definamos bien esto, ¿verdad? Tiene que ser un triángulo rectángulo que va a ser recto en B y que sea θ la medida de uno de los ángulos agudos del triángulo ABC. Se define la hipotenusa del triángulo por H y P. Siempre que hablemos de hipotenusa, estamos hablando de H y P. ¿Estamos? El lado opuesto al ángulo como OP y el lado adyacente al ángulo como ADY. Ahora bien, ¿qué significa? Miren, si nosotros tenemos este triángulo rectángulo y aquí tenemos el ángulo θ, tenemos que definir eso, ¿verdad? Tenemos que entender que el lado que está enfrente de ese ángulo θ, en este caso es este, se le va a llamar opuesto. ¿Estamos? El lado que está formando a ese ángulo, se va a llamar adyacente, pero es el lado que forma el ángulo recto con el opuesto. Y al lado más grande, por así decirlo, y que es opuesto al ángulo recto,
se le va a llamar hipotenusa. Estos temas ya estaban definidos en 9º grado. Esto solo es para recordar, ¿verdad? Entonces, normalmente decíamos cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Ahora bien, dice, nótese que el opuesto y el adyacente en un triángulo dependerá de cuál ángulo se tome y se debe tener especial cuidado cuando el triángulo está ubicado en otra posición a la mostrada en la figura. Siempre vamos a definir que el opuesto va a ser siempre el que esté opuesto al ángulo θ. ¿Estamos? Es decir, por ejemplo, si tuviéramos, por ejemplo, ese triángulo rectángulo, ese está ubicado en una posición no igual a la que acabamos de explicar. Entonces, ¿qué sucede? Y nos dijeran que el cateto, que el ángulo θ es este. Vale. Siempre nosotros vamos a ver quién es el lado que está opuesto a ese ángulo. Es este. Entonces este va a ser el cateto opuesto. Ahora bien, ¿cuál va a ser mi adyacente? Mi adyacente va a ser el que esté formando el ángulo recto y el ángulo θ. Entonces este sería el cateto adyacente. Y el que esté opuesto al ángulo recto es este de acá. Y ese va a ser siempre la hipotenusa. Tenemos que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Porque dependiendo dónde esté el ángulo θ, así van a ser los valores o los nombres de cada cateto. Por ejemplo, supongamos que tenemos este. Y supongamos que el ángulo θ está aquí arriba. Entonces este no va a ser el opuesto. El opuesto sería el que esté enfrente del ángulo θ. Entonces el opuesto sería este. ¿Cuál sería nuestro adyacente? Sería este. Y esta sería la hipotenusa. ¿Estamos? Entonces todas esas consideraciones las tenemos que tomar en cuenta al momento de trabajar con triángulos rectángulos. Por eso es que se establecía acá. Ahora bien, nos dice acá, ¿verdad?, que se definen las razones trigonométricas, o se definen las razones, ¿verdad?, como sen de θ, cos θ y tan θ. Vaya a ser este, se refiere al seno de θ, coseno de θ y tangente de θ. Aquí tenemos los nombres al final, ¿verdad? Seno de θ, coseno de θ y tangente de θ. Vale. Tenemos que tomar en cuenta algo, miren. Estos tres elementos son los que nosotros debemos de manejar. Y si es posible aprendérnoslo, porque esto es lo clave para trabajar con triángulos rectángulos. El seno de θ siempre va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa. El coseno siempre va a ser adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente de θ siempre va a ser opuesto sobre adyacente. Esos tres elementos aprendámoslo porque nos van a ser de mucha utilidad a lo largo de toda la unidad y en unidades posteriores, ¿verdad? Ahora bien, a las razones seno de θ, coseno de θ y tangente de θ se le llama razones trigonométricas del ángulo θ. Dice que en un triángulo rectángulo, el lado que se opone al ángulo de 90 grados se conoce como hipotenusa, lo que anteriormente explicaba, y los dos lados que forman dicho ángulo se conocen como catetos. Además, la hipotenusa es el lado de mayor longitud. Y aquí nos pide que nosotros identifiquemos cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente del ángulo θ y expresar las razones trigonométricas para cada caso. Voy a explicar uno similar a este. Vamos a identificar cada uno de los elementos para ese triángulo, pero para eso vamos a tomar en cuenta lo que yo les decía que tenemos que memorizarnos o aprender, ¿verdad? Reconocer que el seno de θ, es opuesto sobre hipotenusa. También saber que el coseno de θ es igual a adyacente sobre hipotenusa y que la tangente de θ va a ser igual a opuesto sobre adyacente. Esos tres elementos son los que nosotros tenemos que manejar. Estamos ya con eso, ya podemos resolver cualquier ejercicio de triángulos o de razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Vamos a ver entonces. Lo primero que vamos a hacer aquí es identificar los elementos. Tenemos que ver quién es el cateto opuesto. Aquí tenemos el ángulo recto. Aquí tenemos el ángulo θ. ¿Quién está enfrente del ángulo θ? Miren, es este lado. Entonces este va a ser nuestro cateto opuesto. ¿Estamos? Vale. El otro lado que forma el ángulo recto y está en el ángulo θ va a ser el cateto adyacente.
Y siempre el lado más grande, o el que esté enfrente del ángulo recto, siempre va a ser la hipotenusa. ¿Estamos? Siempre en eso nos vamos a basar para poder identificar esto. Ahora vamos a obtener las razones trigonométricas para cada uno de esos ángulos, de ese triángulo. Vaya, recordemos entonces. Vaya, el seno del ángulo θ, ya sabemos que es opuesto sobre hipotenusa. El coseno, recordemos, es adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es opuesto sobre adyacente. Vale, esos tres son los que nosotros tenemos que memorizarnos y aprender. Ahora sí vamos a obtener las razones trigonométricas con los lados de este triángulo rectángulo. Vale. Por ejemplo, vamos a construir primero el seno. Para el seno de θ, el opuesto, ¿quién es? Miren, el opuesto es este lado, es decir, NP. Entonces, el lado NP es el opuesto. ¿Y quién es la hipotenusa? La hipotenusa es MP. MP. Ahí tenemos entonces. Vamos a ver, el coseno es adyacente sobre hipotenusa. ¿Y quién es el cateto adyacente? Es este de acá, es decir, MN. Entonces sería MN sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es MP. Muy bien, hasta ahí. Ahora vamos con la tangente. La tangente es el opuesto sobre el adyacente. ¿Quién es el opuesto? Es NP. Entonces NP. ¿Y quién es el adyacente? MN. MN. Y aquí tenemos las tres razones trigonométricas para este triángulo rectángulo. Entonces, con los que ustedes harán, aplicarán el mismo concepto. Si aquí está θ, ¿quién es el cateto opuesto? ¿Quién es el adyacente? ¿Quién es la hipotenusa? Y después identificar y definir cada una de las tres razones. Eso es lo que tendrán que hacer.